Buenas tardes, amado pueblo del Señor. Que Dios les bendiga en esta preciosa tarde de sábado 1 de marzo del 2014. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes que nos pueden sintonizar a través de las ondas radiales de Radio Ebenecer 106.9 en el área de Garland, Texas. Saludos a todos los hermanos que nos pueden escuchar en el área de Terrell, Texas, Greenville y en París, Texas, y claro, también a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en Oklahoma, en Canning, Oklahoma. Bienvenidos a este su programa, La Última Llamada. En medio de un mundo que cada día se aleja del Señor, en medio de un mundo que cada día rechaza la misericordia, la gracia de este santo y glorioso evangelio, el Señor, a través de su misericordia y de su amor por el mundo entero, aún les está brindando una última llamada. Bienvenidos a su programa, La Última Llamada. Quiero darle gracias a todos mis hermanos que me están escuchando a través del TuneIn Radio en Venezuela, en Carolina del Sur, y especialmente a mi hermano Antonio Tovares en Bronx, en Nueva York. Bienvenidos, amados hermanos, gracias por su sintonía, gracias por sus mensajes, y es un placer, un privilegio una vez más estar acá tras los micrófonos de Radio Ebenecer para llevarles su programa. Esta tarde, amados hermanos, estaré comenzando una nueva serie de mensajes titulado Los Fundamentos de la Iglesia. Estaremos hablando sobre los fundamentos de la Iglesia en los próximos 3-4 mensajes, comenzando desde esta tarde. Y para no perder más tiempo, quiero que me acompañen a la lectura de la palabra. Estaremos tomando el consejo de la palabra del Señor en esta tarde en el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo, el capítulo 16 y versículo 13 en adelante. A todos aquellos que nos escuchan en la privacidad de sus hogares, si tienes un segundo puedes tomar tu Biblia y vamos a leer juntos la palabra del Señor. El Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13, la palabra del Señor la leemos de la siguiente manera. Vino Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por la porción de tu palabra en esta tarde. Te pido, Padre amado, que en esta tarde tú puedas, Señor, guiar mis pensamientos. Unge mis labios, Señor. Apártame del error. Y que esta palabra, Señor, este mensaje pueda servir de edificación, de alerta, Señor, a tu pueblo, a tu amada iglesia. Te lo pido, Padre, que me acompañes y estés conmigo, guiándome en todo lo que he de decir con respecto a tu palabra. Soy tu mensajero, no el mensaje. Gracias por ello, Padre amado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, estaremos en esta tarde, estaré dando algunos puntos de lo que es la introducción de esta serie de mensajes, en los cuales estaré tocando algunos puntos doctrinales
pero más que todo, haciendo una advertencia de lo que es una iglesia fundada sobre la roca y lo que es una iglesia en la cuyo fundamento no es la roca, que es Cristo. Y esos son los dos puntos de vista que voy a tomar en esta tarde. ¿Qué es una iglesia fundada bajo el fundamento cristocéntrico, bajo la roca, sobre la roca que es Cristo? Y las diferencias entre estos dos cimientos, una fundada en la roca, la otra fundada en los pensamientos, conocimientos, ideologías de hombres. Al comenzar en esta tarde, yo quiero hacer una distinción, una aclaración de lo que es la palabra iglesia. ¿Por qué nosotros somos la iglesia del Señor? ¿Y cuál es el significado de la palabra iglesia? La palabra iglesia en el idioma griego está compuesto de un verbo compuesto por dos palabras, y una de ellas, la palabra griega es eclesia, y está compuesta, dividida en dos palabras. La primera de ellas es la ek, que el significado de ek es salir fuera. La palabra ek es fuera. Keleo, el otro compuesto de esa palabra, es llamar, convocar. Entonces, cuando ponemos esas dos palabras compuestas para formar lo que ahora nosotros conocemos en nuestro idioma español como iglesia, estamos hablando de la eclesia. Y por eso la iglesia, el significado de la palabra iglesia es llamados, convocados hacia afuera. Entonces, en el contexto latino, en español, iglesia quiere decir llamados afuera, convocados afuera, sacados afuera. Y cuando decimos la palabra afuera, entonces la pregunta tendría que ser, ¿afuera de qué? ¿Afuera de dónde? Y eso es precisamente la razón por la cual el Señor en muchas veces le dio a su amada iglesia ese calificativo. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal del mundo. Indicando de que nosotros, si somos la luz del mundo, o si la iglesia es la luz del mundo, obviamente estamos viviendo en medio de un mundo en oscuridad, en medio de un mundo que no tiene sabor, en medio de un mundo que cada día se derrumba a consecuencia del pecado. Entonces, cuando nosotros llegamos a formar parte de la iglesia, que hemos sido llamados hacia afuera, convocados hacia afuera, lo que el Señor nos está diciendo con este calificativo de que somos la luz del mundo, es que nosotros como iglesia, como el cuerpo del Señor, como la novia del Cordero, como un pueblo escogido, un pueblo santo, separado, apartado por Dios, nosotros tenemos que reflejar como iglesia tal mandato, y eso es que somos la luz del mundo, somos la sal del mundo. Y cuando nosotros contemplamos lo que la palabra iglesia nos indica, ahora yo quiero hacer una pregunta que cada uno de nosotros tendríamos que hacernos esa pregunta y de una manera personal e individual formar y tener una opinión de lo que estamos pensando y de lo que esta pregunta en sí está encerrando y cuál es el valor que nosotros le damos. Si somos la iglesia del Señor, hemos sido llamados afuera, llamados a hacer la diferencia en el mundo. Hemos sido
llamados a ser la sal de este mundo. Entonces eso indica de que nosotros como iglesia no pasaremos por tribulación, no pasaremos por problemas, no pasaremos por dificultades, circunstancias adversas en la vida. Y la respuesta es, claro que no. Vamos a pasar por circunstancias adversas, vamos a pasar por problemas en la vida, pero la diferencia es de que nosotros como iglesia fuimos sacados del mundo a ser la luz del mundo. Estamos en el mundo, pero el Señor nos deja y estamos acá para que seamos la diferencia, para que seamos la luz en medio de las tinieblas, para que seamos la sal en medio de los problemas y de todas las circunstancias adversas que el mundo alejado del Señor está pasando. Pero cuando llegamos a ese entendimiento, tenemos que entender cuáles son los fundamentos de la iglesia. Los fundamentos de la iglesia están basados en una tan sola y grandiosa, quizás la verdad más gloriosa que un hombre, escúchame bien, porque este fue un ser humano, fue el mismo apóstol Pedro que hizo esa declaración, la declaración más grande que un hombre hasta ese momento pudo haber hecho. Y cuando Jesús le pregunta a sus discípulos que si quienes piensan que Él es, ellos le dan una respuesta muy común que cualquier otra persona pudo dársela. Algunos de ellos le dijeron de que era Juan el Bautista, otros que era Jeremías, otros que era Elías, otros que era uno de los profetas. Mas sin embargo, hubo este hombre que se atrevió porque este hombre creía y sabía con quién estaba hablando, en quién había creído y quién era su Señor. Pero no solo esto, sino que el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo de Dios, dice las palabras más grandes que podemos encontrar, la verdad más grande que podemos encontrar en todas las escrituras. Y el amado apóstol Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando esas palabras salen de la boca de Pedro, Pedro está declarando lo que Jesús es. Y cuando digo declarando, Pedro no está declarando, Pedro está aclarando lo que el Espíritu Santo había puesto en su corazón. Estaban enfrente, estaban al lado de el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra iglesia, hasta ese punto del Evangelio de San Mateo, hasta el capítulo 16, la palabra iglesia no se encuentra en ninguna parte hasta ese momento. Cuando en el capítulo 16 y el versículo 14, el Señor mismo establece el fundamento de la iglesia. Y aquí es donde quiero detenerme un poco y hacer un hincapié en lo que son los verdaderos fundamentos de la iglesia. El verdadero fundamento de la iglesia, Pedro lo acaba de mencionar. Pedro lo acaba de decir. Ese fundamento, el fundamento de la iglesia, es que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento el Señor le dice: bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado tu conocimiento, esto no te lo ha revelado los libros de teología que tú has leído, esto no te lo ha revelado ningún profesor en un instituto bíblico, esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos, el santo y glorioso Espíritu de Dios es el que te ha revelado la verdad más grande, el fundamento de lo que ahora, de hoy, de este momento en adelante, el Señor establece. Y cuando dice estas palabras: y en esta roca, sobre esta roca,
hablando sobre la verdad de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fundaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán contra ella. Yo quiero decirte, y bendita sea la palabra del Señor. Yo quiero decirte, amado hermano que me escuchas, amado pastor, predicador, evangelista que me escuchas, cuando nosotros dejamos de predicar esa verdad fundamental, cuando nosotros dejamos de predicar esa verdad que es sobre toda verdad, que Cristo es el fundamento de nuestra iglesia, que Cristo es el fundamento son los pilares de nuestra fe, el que Cristo es el Hijo del Dios viviente, es lo que a nosotros nos da la motivación para seguir llevando este mensaje, para predicarle al perdido, para predicarle a todo aquel que no ha conocido la gracia, la fe salvadora que solo el Señor puede dar. Y yo quiero recordarte que al igual que este hombre, este santo apóstol está diciendo esa gran verdad, el fundamento principal que es Cristo, pero también de igual manera hoy en día hay iglesias, hay fundamentos en iglesias que ya Cristo no es el fundamento. Cristo ya no es la roca sobre la cual esa iglesia, la cual ellos le llaman iglesia, y estamos hablando de un templo, de un edificio. Esa iglesia, esa congregación, yo creo que el término más lógico aquí sería esa congregación, ese grupo de hombres y mujeres que se reúnen en un edificio que ellos llaman iglesia. Desgraciadamente hay muchas de ellas en los cuales el verdadero fundamento, el cimiento más importante del evangelio, de la verdad del cristianismo, de la verdad del evangelio, ya no es esa declaración que Pedro le hizo al Señor, porque ya no es Cristo el centro de esa iglesia. El centro de esa iglesia ahora es la novedad, ahora son las emociones, ahora es el hombre, es el pastor, es el evangelista, es el apóstol, es el profeta. Y yo quiero recordarte, amado hermano que me escuchas, que no hay ninguna sustancia bíblica que pueda sostener de que una iglesia está sustentada por las enseñanzas de un apóstol, de un profeta, de un evangelista, de un pastor. Las enseñanzas, la sustancia que mantiene la iglesia es la enseñanza que encontramos en la Biblia, que es la enseñanza que encontramos en un evangelio cristocéntrico, en un evangelio que está fundado en la deidad, el poderío, lo sobrepoderoso de la palabra del Señor, lo que encontramos en la Biblia. Y cuando dejamos de predicar ese evangelio, cuando dejamos de predicar las verdades bíblicas, los fundamentos bíblicos de nuestra fe, de la iglesia, entonces nosotros ya no estamos, desgraciadamente ya no estamos parados y fundados sobre esa roca. Ahora, yo quiero también hacer una notación aquí con respecto a lo que, si sabemos que la iglesia es la gran verdad, esa verdad de que Cristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, de que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados y perdonar los tuyos, y no solo eso, sino para reconciliarme a mí, reconciliarte a ti con Dios Padre. Bendita sea la gracia del Señor por ello. Pero cuando nosotros entendemos esa parte de este fundamento que es la iglesia, ahora yo quiero hacer una notación, una diferencia. Entonces, si sabemos que es la iglesia, ahora yo quiero decirte lo que no es la iglesia. Y quiero que me escuchen bien. Ahora quiero decirte lo que no es la iglesia. Mas sin embargo, la podemos ver, lo podemos ver en la televisión, la podemos escuchar en muchas estaciones de radio, predicando a una iglesia que no es la iglesia. Porque la iglesia, quiero que me escuches muy bien esto, amado hermano, la iglesia no son centros sociales.
La iglesia no son centros psicológicos y centros de autoestima personal. La iglesia no son centros de emocionalismo. No son centros a donde la gente va para buscar lo supernatural, para buscar la emoción. Y cuando llegan a una iglesia y escuchan la música que está bien alta, la música está sonando de una manera extraordinaria según la emoción personal, entonces ellos piensan de que eso es iglesia. Porque si me siento bien, entonces las cosas están bien. Pero quiero recordarte, amado amigo y amado hermano que me escuchas, que no necesariamente porque te sientes bien, porque la música suena bien, porque los coros que entonan suenan muy bien, porque el que está cantando canta muy bien, y muchas veces porque el que está predicando predica muy bien y habla muy lindo, dice palabras muy bonitas, te habla de cosas bellas, te habla de amor, te habla de riquezas, te habla de abundancia, te habla de abundancia y de riquezas personales. Yo quiero decirte que no necesariamente eso es la iglesia, no más porque tú te sientes bien. La palabra del Señor dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Entonces, la simple razón por la que a veces en ciertos centros sociales, porque hay iglesias que ya son centros sociales, no son centros a donde el pecador, y escúchame bien, a donde el pecador va porque tiene y siente una carga en su vida, hay una carga en su alma, hay una carga en su conciencia, porque el Espíritu Santo de Dios le habla y le dice: tú eres un pecador, necesitas venir a mis pies. Y cuando estas personas llegan a esos lugares, estas personas cargadas con dificultades, cargadas con remordimientos personales de su misma mente que les acusa de pecado, porque eso es lo que el santo y glorioso Espíritu de Dios hace en la vida de un pecador. Entonces, cuando estas personas llegan a una iglesia, lo que ellos no necesitan escuchar son buenos músicos. Lo que ellos no necesitan escuchar es a un pastor hablando de cómo manejar nuestras finanzas, a un pastor hablando de cómo rebajar peso, a un pastor hablando de cómo va el puntuaje de la Liga Mexicana, a un pastor hablando de cómo va el puntuaje en la Liga Española. Yo quiero recordarte una vez más que nosotros fuimos sacados de afuera, fuimos llamados de afuera significando el mundo, para llegar a ser, para que nosotros ahora seamos, como la palabra dice en primera de Pedro capítulo 2 versículos 5 y 6, que nosotros somos un real sacerdocio, somos un pueblo escogido, una nación santa. Entonces, cuando nosotros llegamos a entender lo que ahora somos, porque somos parte de la iglesia, nosotros, el mensaje nuestro en los púlpitos, en las iglesias, debe ser de que el Cordero de Dios vino al mundo, dio su vida en la cruz para salvarte, para perdonarte, para rescatar lo que se había perdido, para darte vida en abundancia, para darte vida eterna. Ese es el mensaje que nuestros pastores, evangelistas y ministros del Señor tienen que estar predicando. Pero en muchas ocasiones encontramos que los fundamentos de estas congregaciones ya no son fundamentos cristocéntricos. Entonces, ese tipo de mensaje no es la iglesia. Ahora quiero decirte, entonces tú podrías preguntar, entonces, hermano Funes, entonces, ¿cuál es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Si la iglesia no son centros culturales, centros de emocionalismo, yo quiero decirte lo que sí la iglesia es. La iglesia es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y cuando nosotros nos congregamos como iglesia, como un cuerpo, en un edificio al cual nosotros le llamamos la iglesia, en ese centro
en ese edificio, yo quiero recordarte algo. No es la música que suena bien, no es el cantante que trajeron del extranjero. Yo quiero decirte que lo que debe de haber en ese edificio, en ese lugar, debe de estar lleno, escúchame bien, lleno, saturado de la presencia del Santo y glorioso Espíritu de Dios. Tiene que ser un lugar que cuando un enfermo llega, un anciano se va a levantar y va a ir a orar, pondrá manos sobre él y esa persona quedará sana, esa persona será liberada, esa persona